Bueno, buenos días. Gracias a Dios por una reunión más que el Señor nos permite tener. Y gracias a Dios que en medio de las limitaciones que pues hay, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que estar juntos, reunidos, que como grupo, pues de todas maneras estamos juntos virtualmente. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por esta bendición una vez más que el Señor nos permite tener y que nos ha guardado con su gracia. Vamos a cantar un corito, Maravilloso Amor, que es el número 264, lo practicamos hace algunas semanas. ¿Verdad? En mi celda, dice, resplandeció la clara luz de su verdad. Qué hermoso este himno. Bueno, fíjense que en esta mañana vamos a hablar acerca de la adoración. Hay un canto que aprendimos hace mucho tiempo, muy bonito, que nos pregunta, ¿cómo te puedo adorar? ¿Verdad? Señor, ¿cómo te puedo adorar? El canto pues lo aprendimos de los cassettes de Joel Sierra en aquel entonces, y se llama Quiero ser útil, y es el número 274. Es un canto que pues nos habla de las preguntas que muchas veces un creyente se hace en su vida cristiana. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo adorar, Señor? Quiero ser útil a ti, porque
Todos los cristianos anhelamos ser útiles al Señor, instrumentos para Él, ¿verdad? Y entonces este canto refleja esa petición y también esa pregunta que me imagino que todos en un momento dado nos la hemos hecho. Este canto entonces dice, quiero ser útil. Vamos a hacer un poco más. Dios, veo en los demás lo que has hecho con ellos, tu presencia en su vivir y cómo has podido usar las vidas de otros para dar libertad y paz. Y yo me pregunto, oh Señor, ¿cómo me puedes usar? ¿Cómo te puedo adorar? ¿Cómo te puedo servir siendo yo así? Oh Señor, tú me conoces muy bien, sabes qué malo yo soy, dime qué tengo que hacer, Señor. Qué indigno soy, que quisiera mirar tu luz, que quisiera sentir tu amor, como el hombre que se acercó y te dijo yo creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Yo me pregunto, oh Señor, ¿cómo me puedes usar? ¿Cómo te puedo adorar? ¿Cómo te puedo servir siendo yo así? Oh Señor, tú me conoces muy bien, sabes qué malo yo soy, dime qué tengo que hacer, Señor, dame fe, ayuda a mi incredulidad. Quiero estar cerca de ti, quiero ser útil, Qué pregunta, ¿verdad? Tan hermosa, ¿no? Todos en un momento dado de conflicto nos hemos hecho esta pregunta. Sin embargo, el Señor la responde exactamente. Bueno, hay un canto también que nos recuerda que pues ven tal como estás, ¿verdad? El Señor nos dice, ven tal como estás. Es el 231, porque a veces nos llenamos nosotros de requerimientos y de cargas, ¿verdad? Difíciles de llevar, y pues el Señor nos dice, ven tal como estás.
te llama el Salvador. Ven tal como estás. Ven y recibe, vivirás por siempre. Vida eterna, poder para vencer. Bebe el agua viva y saciarás tu sed. Vida eterna, poder para vencer. Bebe el agua viva y calmarás tu sed. Ven tal como estás. Te llama el Salvador. Tal como estás. Ven y recibe, vivirás por siempre. Amén. Hermosa esta canción, ¿verdad? Hermoso mensaje. Ven, es lo que dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué importante es entonces la palabra de Dios para nuestras vidas. Es un alimento para nuestra alma, y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Juan para leer un pasaje, un versículo, aunque en realidad vamos a leer una porción, 5 versículos que nos hablan de la importancia de la adoración. El tema lo hemos titulado Adoradores que el Padre busca, porque pues mucha gente hace adoración al Señor, mucha gente realiza, pues tiene religiones y van a sus adoración, pero verdaderamente aquí el Señor nos habla de ciertos adoradores que el Padre busca, y una adoración verdadera que para nosotros pues todavía es más importante preguntarnos: ¿estoy dando yo la adoración verdadera al Señor? ¿Soy uno de los adoradores que el Padre busca realmente? O puede ser que yo también caiga pues como todos los demás, ¿verdad?, en una adoración que no es una adoración realmente de corazón, genuina. Entonces vamos a leer en esta mañana el capítulo 4, versículos desde el 20, vamos a leer hasta el versículo 24 de este pasaje. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en esta pequeña porción hay 11 veces repetida la palabra adoración, adoración, adorar, adoradores. Es una palabra en realidad que nos muestra un concepto muy importante que nosotros necesitamos aprender en nuestras vidas personales. El tema entonces es hablar de la adoración que el Padre busca, la adoración genuina. Pero genuina contrastada con quién, ¿verdad? ¿Quiénes son los que no adoran genuinamente? ¿Qué significa no adorar de verdad al Señor? ¿Estamos nosotros, diríamos, cayendo en eso también? Puede ser que la mayoría de los creyentes no estemos adorando de verdad. Podría ser que los creyentes estemos adorando, diríamos, por rutina, por costumbre, por tradición. ¿Es posible? Bueno, es posible. ¿Y qué es lo mejor? La adoración racional, la adoración consciente, la verdadera adoración, genuina, al momento mismo incluso de hacerlo. La adoración entonces no empieza, diríamos, con una reunión de grupo entre cristianos. Esta reunión es muy importante para meditar la palabra de Dios y aprender de Él. Pero la adoración al Señor empieza desde antes de la reunión. Incluso es siempre la adoración al Señor. Y tiene mucho que ver con la actitud de nuestro corazón, desde el momento de la preparación de corazón, la preparación física, mental y la disposición para la palabra de Dios, ¿no? Aunque también, si hiciéramos todo eso, nos preparamos, ¿verdad? Todo lo hacemos correctamente, perfectamente, sin errores de ningún tipo, por ejemplo, que pudiera pasar eso, pudiera ser que no es una adoración verdadera, genuina. Como dice Mateo, ¿verdad? Por ejemplo, le dice el Señor, citando el libro de Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces dice que es una adoración de labios, pero no es de corazón. Entonces es posible que también los creyentes caigamos en este problema de una adoración tradicional, formalista diríamos, y que el corazón pueda ser que esté muy lejos del Señor, que pueda ser que cantemos por cantar tal vez, que leamos por leer diríamos, que oremos por orar, o que cumplamos diríamos, por cumplir. ¿Será esa la adoración que el Padre busca? Definitivamente que no. En realidad lo que el Señor busca la adoración genuina, que implica que sea para Él, ¿verdad? Y que sea algo no frío, mecánico o monótono, porque eso no es adorar al Señor. ¿Qué es entonces adorar al Señor? De corazón, genuinamente, de verdad. ¿Qué es entonces lo que dice este pasaje? Entonces nos aclara que lo que el Señor espera de la adoración. Y creo que este pasaje me inspira a tocar este tema, sobre todo viendo, pensando, ¿se acuerdan ustedes en la belleza de la adoración de aquella mujer llamada María de Betania? ¿Se acuerdan ustedes cuando ella derramó su perfume a los pies del Señor y adoró y toda la gente la criticó por fanática o digamos por exagerada de hacer esas cosas, ¿no? Y ella en su corazón estaba pero realmente consagrada en gratitud, en calidez hacia el Señor, y es un ejemplo que el Señor puso, dijo, donde quiera que se predique este evangelio va a ser recordada lo que ella ha hecho. Entonces, esa calidez de gratitud, de adoración al Señor, pues es algo que todos anhelamos, ¿verdad? No nos gusta ser fríos, helados, distantes, con el corazón muy lejos del Señor, ¿no? Entonces la adoración verdadera, la adoración básica, la que el Señor nos enseña, la describe en este pasaje en relación a una mujer que hace una pregunta o que hace una afirmación. Y pues todos nosotros somos llamados a esta adoración
para disfrutar sus beneficios, para apropiarlos a nuestras vidas y que nosotros seamos también adoradores, que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque la adoración no se puede reglamentar, diríamos, porque tan pronto quisiéramos reglamentar la adoración, pues se mata, ¿no? La letra mata, la ley mata, el espíritu vivifica. Lo que se busca entonces es que sea una adoración hecha en el espíritu, una adoración inspirada por el Señor, por reflexionar en sus atributos, en sus maravillas, en sus beneficios, y eso llevarnos a nosotros a la gratitud, a la adoración de corazón y motivados y inspirados por el Espíritu que vive en nosotros. Entonces, ¿qué es la adoración verdadera? ¿Qué es lo que no es la adoración verdadera? ¿Cómo es la adoración verdadera? ¿Cómo puedo yo identificar si mi adoración es así o no es? Obviamente que la adoración es centrada en el Señor. Definitivamente que la adoración real está concentrada en Cristo, no en los hombres. Diríamos, no se busca agradar a los hombres, el motivador no es agradar al ojo, sino hacerlo para el Señor. Porque si lo que se busca es hacerlo para los hombres, los motivos son equivocados y son desviados. También hacerlo por obligación o porque hay que hacerlo, pues también no es la adoración que el Señor busca. De hecho, la esencia de este mensaje está basado en el versículo 23, que claramente el Señor menciona ahí cómo es la adoración verdadera que el Padre busca. Y entonces vemos que este tema se origina porque la mujer, la samaritana, le plantea al Señor una pregunta. Tú recuerdas cuando has leído este pasaje que el Señor fue como eso de las 12 del mediodía y se sentó junto al pozo, y en ese momento venía una mujer con su cántaro para sacar agua del pozo. Ella escogió el momento en que nadie la viera, en que nadie estuviera por ahí, porque ella era una mujer que tenía una vida pública rechazada. Era rechazada públicamente porque había tenido 5 maridos y vivía actualmente con alguien que no era su marido. Entonces era una mujer que, para no tener problemas, choques, ¿verdad?, buscaba el aislamiento, básicamente. Y entonces el Señor viene al encuentro de ella en su necesidad, en sus problemas, en sus aflicciones, y la lleva desde el momento de su cotidianeidad, porque ella no estaba pensando en las cosas espirituales, sino que el Señor utiliza las cosas humanas, las terrenales, para llevarla a través de una conversación maravillosa, paso por paso, hacia la salvación de su alma. ¡Qué maravilla! Es algo que nosotros nos quedamos cautivados cuando vemos este pasaje, cómo a través de una conversación tan sencilla, tan simple, puede alguien guiar un alma a Cristo, como lo hizo el Señor en esta conversación, y la lleva a la verdad para que ella conozca la salvación en Cristo. Pero es obvio que ella estaba distante y lejos de las cosas del Señor. Muchas veces, como vimos en este canto, ¿verdad?, el creyente no sabe cómo adorar, porque también su corazón se siente distante, ¿no? ¿Cómo te puedo adorar? ¿Cómo te puedo servir siendo yo así, Señor, verdad? Es algo que hace que el creyente muchas veces se vea a distancia o no esté cálido en cuanto a su relación con el Señor. Tiene inquietudes verdaderas, como podemos pensar en esta mujer que estaba a distancia, diríamos, estaba lejos verdaderamente. Sus inquietudes eran muy reales, no habían sido resueltas, pero seguramente ella, pues, con la vida que había llevado, se sentía indigna, se sentía no merecedora seguramente, pero es maravilloso cómo el Señor viene a su encuentro y entonces le habla acerca del agua de la vida. El Señor le menciona que si ella pidiera a Él le daría a ella un agua que ella no conoce, la cual no le daría sed jamás, y que al contrario, esa agua sería en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ella se interesa mucho en esa agua,
y le dice al Señor, pues dame de esa agua porque para que yo no venga a este lugar ni tenga que sacarla. Ella estaba completamente absorta en los pensamientos del mundo, diríamos, en la cotidianeidad. Y entonces el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella contesta, no tengo marido. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, no, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces ella se sorprende por completo de que el Señor le declara todas las cosas, le dice todo lo que ha hecho, un desconocido. Ella lo intuyó como que era un profeta, porque nadie podría hablar en la manera tan exacta como él estaba hablando, y esa conversación le trajo a ella la inquietud verdadera que algunos dicen que simplemente desvió el tema cuando el Señor le dijo, eh, tienes 5 maridos, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has hablado con la verdad. Y entonces ella parece como que desvía el tema. Muchas personas dicen así que así ocurre, pero también es posible que ella no haya desviado el tema. Es probable. Parece muy evidente como que sí lo desvió, ¿verdad? Saca de la... porque no se estaba tratando de eso. Pero hay otros que opinan que sí, que las inquietudes internas que ella tenía las aprovecha en este momento para planteárselas a uno que parece profeta y que por lo tanto tiene que resolver uno de los grandes problemas que hay entre los judíos y los samaritanos. Y entonces esto esto trae para el Señor el planteamiento que ella menciona claramente cuando viene y le dice ella, ¿cuál es el lugar de adoración? ¿Verdad? Es una pregunta muy importante que ella se hacía. Desde luego, pues probablemente puedan ser las dos opciones. Puede ser que desvió el tema porque le pareció muy dura aquella confrontación. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dijo, no, no quiero hablar de mí misma, ¿no? Sino quiero tratar un problema público, no privado. Y entonces ella saca a flote el tema, cuál es la adoración verdadera, y dice, nosotros o nuestros padres lo han hecho en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Entonces, primeramente, ¿quién tiene la razón? Parecía entonces que es un problema muy importante que hay que tratar, y entonces el Señor le contesta de una manera muy adecuada. Porque lo más seguro podría haber sido, a ver, espérate, te acabo de hacer una pregunta, ¿eh? Te acabo de decir que tú has tenido 5 maridos y que el que ahora tienes no es tu marido. A ver, contesta, ¿es verdad o no? ¿Verdad? Podría el Señor presionar, ¿verdad? O decirle, no me cambies de tema, ¿verdad? A ver, contesta, dímelo lo que te estoy diciendo, pero no, realmente el Señor se adapta a la conversación de ella, deja que ella tome el liderazgo de la conversación, él se sujeta a las preguntas que ella hace y al planteamiento que hace, y con gozo y con paz responde a sus preguntas más profundas y le contesta exactamente cuál es la adoración más exacta, la que ella está preguntando. Entonces vemos nosotros en primer lugar que la adoración al Señor no es religiosa, ¿verdad? Pero ustedes que, como dice el primer versículo, el versículo 21, dice que ella primeramente le pregunta al Señor que ustedes adoran de esta manera y nosotros de esta otra manera. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? ¿Quién tiene la verdad? Y entonces vemos primeramente que la adoración al Señor verdadera no es religiosa, no se compara con las religiones. En segundo lugar, vamos a ver que es conforme a la verdad. Vamos a ver también en esta exposición que la adoración verdadera es conforme a la verdad. Y en tercer lugar, vamos a ver que la adoración verdadera es guiada por el Espíritu. Y en cuarto lugar, vamos a ver que es de acuerdo a la persona que adoramos. Estas 4 respuestas están contenidas en esta afirmación del Señor como respuesta a la mujer que le dice en el versículo 20,
nosotros adoramos, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Había una polémica muy grande y entonces ella saca el asunto eh, de relevancia para obtener una respuesta muy clara de alguien que parece verdaderamente capacitado y autorizado para responder esta grande pregunta que sin duda ella se había hecho. Es probable también que al momento de tocarle el asunto a ella de su vida, la vida que ella llevaba, es probable que ella haya pensado, pues yo realmente muchas veces he pensado en cambiar mi vida. Yo quisiera ser diferente, quisiera cambiar de forma de ser, ya no quiero ser igual, ya estoy cansado de esa vida. Se ve muy claramente que ella había buscado, digamos, de marido en marido. Estaba ella bien insatisfecha con la vida que tenía y de pasar de un marido al otro y luego al otro y luego al otro y luego al otro. Refleja una gran inquietud, una gran búsqueda, una desesperación en la vida de una persona y una insatisfacción que sin duda, después de haber pasado por esas experiencias, la había dejado a ella muy frustrada, vacía, después de haber buscado con intensidad, habiendo querido buscar lo ideal, diríamos lo mejor, pues quedaba frustrada en su propia vida por el vacío que trae esta clase de comportamiento. Entonces, sin duda que ella quería cambiar y al tocar el Señor en el asunto, pues ella piensa ahora en la adoración. ¿Cuál es la adoración correcta? A mí me enseñaron una cosa, mis padres, y ustedes dicen otra cosa. Y entonces el Señor le responde con mucha tranquilidad en el versículo 21 y le dice, Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque lo primero que ella menciona es el monte, ¿no? Sin duda que ahí se veía el monte Gerizim. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte. Tú sabes que muchas personas cuando se enfrentan a las cosas espirituales casi siempre mencionan ellos lo que sus padres les enseñaron. No, esto es lo que mis padres me inculcaron a mí desde que yo soy chica. Estas cosas me enseñaron y por lo tanto son correctas. El hecho, muchas veces la persona piensa que por el hecho de que sus padres se lo enseñaron y se lo inculcaron, es correcto de por sí y es voluntad de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar correcto de adoración. Entonces pone las dos cosas. No es nada más de que cada quien su verdad, ¿no? Ustedes adoran de esta manera y nosotros de esta otra. Y estamos bien, ¿no? No nos metemos con ustedes, respetamos sus creencias y nosotros respeten las nuestras. Ese es el planteamiento que mucha gente se hace, pero no. Aquí él realmente ya tenía una inquietud verdadera acerca de, sin duda, había hablado y se había preguntado, bueno, ¿por qué los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar? ¿Y por qué nuestros padres nos enseñaron que aquí es el lugar correcto de adoración? Es decir, ella era de las personas que pensaban que había un lugar específico, una localidad especial para estar más cerca de Dios. Algo así como ir a ese lugar santo, sagrado, postrarse delante de Dios, realmente estar muy cerca de Dios porque ahí estaba Dios. Entonces los judíos decían, no, Dios está en Jerusalén. No, ellos decían, ahí está en el monte de Samaria. Entonces vemos que primeramente el Señor dice, mira, mujer, créeme, que no es ni en este monte, ni en Jerusalén donde ustedes adorarán al Padre. Es decir, no hay que honrar lugares, porque al hombre le encanta eso, ¿no? Poner un lugar como santuario, como sagrado, un lugar sagrado, donde Dios está más cerca. Al hombre le encanta eso. Y incluso los judíos hacían peregrinaciones a Jerusalén, ¿verdad? Pero eso se acabó, dice aquí el Señor. Ya no hay eso, no es una adoración tradicional, no es ritualista, no está basada en sacrificios, no es en Jerusalén, ni siquiera porque los de Jerusalén hacían sacrificios como Dios mandó en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, para purificación, diríamos, para tratar de tener buena conciencia, como decir, bueno, pues yo ya cumplí con lo que Dios me pide, con mi religión y ya estoy bien con Dios. Pero no, en realidad la adoración religiosa
concentrada en un lugar, concentrado bajo ciertos ritos, concentrado bajo una hora, bajo un momento, se terminó. Es una adoración que dice, se ignora por completo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice en el versículo que ha llegado una hora, una adoración nueva. Mujer, créeme, la hora viene cuando no adoraréis ni en este lugar ni en el otro. Entonces la adoración al Señor no está supeditada a que yo esté en un cierto lugar en un momento dado y que en ese momento estoy cerca de Dios. Finalmente quita lo uno como lo otro y la adoración a Dios viene siendo desde el fondo del corazón. La pregunta entonces de la mujer ya no tiene sentido. ¿Cuál es el lugar correcto? Ya no tiene sentido. Si lo que le contesta el Señor, no se está más cerca de Dios por un lugar o por el otro. Dice, la hora viene cuando ustedes no adorarán al Padre ni en este ni en otro lugar. Entonces, Él declara la abolición de todo lo que es ritual, de todo lo que es ceremonioso, de todo lo que es, diríamos, acostumbrado a lugares sagrados, tenidos por santos, sino que habla de la persona que es adorada, que es en este caso el Padre, la verdadera persona a la que se adora realmente desde el corazón. ¿A quién entonces adora a la gente? Yo no sé si tú te preguntes, yo sí me lo pregunté, ¿verdad? Cuando yo era religioso, pues yo me acuerdo que yo iba a mi religión y pues sí lo hacía porque mis padres me lo habían inculcado. Y yo estaba allí, participaba de todo lo que se hacía, ¿verdad? Todo lo que me decían lo hacía y participaba igual que todos los demás. Yo veía que todos lo hacían y pues yo también lo hacía, pero nunca me pregunté ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, realmente para mí era una adoración desconocida a un Dios desconocido que yo no conocía para nada, no tenía ninguna relación con Dios alguno en lo absoluto, aunque iba yo a mi religión, pero se hacían ceremonias, rituales, y pues yo iba con la idea de que yendo, pues Dios me iba a bendecir. De hecho, eso me inculcaron. Es que si tú no cumples, Dios no te va a prosperar, Dios no te va a bendecir. Yo lo hacía como superstición, verdaderamente, como mucha gente, pero adorar a Dios, para nada, ¿no? Era un Dios desconocido, realmente por el cual yo no tenía ninguna relación, yo no adoraba al Padre realmente de mi corazón. Sí, ocasionalmente uno invoca, ayúdame Dios, Dios mío, sácame de este problema. Uno así invoca a Dios, pero en términos comunes, cotidianos, no se adora a Dios. Entonces, dice el versículo 22, se hace lo que uno no sabe, ¿no? Adora uno lo que no sabe. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí vemos entonces que ellos adoran lo que no saben. ¿Qué significa eso? Bueno, que se hace un ritual, que las personas tal vez tienen ciertas posiciones corporales, que algunas veces es de una manera, la otra es de otra, que se repiten ciertas frases, que se hacen ciertas menciones, pero en realidad no se sabe por qué se hace, ni para qué. Sí se ha informado de que, bueno, es para esto, es para aquello, pero no hay una base en la cual la persona pueda decir con plena certeza, esta es la voluntad de Dios revelada. Entonces uno lo hace, vosotros adoráis lo que no sabéis, como le pasaba a los griegos, ¿no? Cuando Pablo llegó y vio que había una inscripción que decía ahí que estaba ofrecida al Dios no conocido. Porque hay una confusión y una mezcla, realmente se adora, sí, a un ser eterno, a un Dios verdadero que sabemos que existe, pero que realmente está muy distante de nuestro corazón y viene una mezcla y una confusión, como dice en Segunda de Reyes 17:32, dice, temían a Jehová y también honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones a donde habían sido trasladados. Entonces era una mezcla, era una confusión, no se sabe por qué se hace porque los demás lo hacen, y entonces no sabéis lo que adoráis, no hay reflexión.
no hay conocimiento, no hay entendimiento de las cosas que se adora en la ignorancia por completo. ¿Y cómo? Si no se conoce lo que se hace, si no se entiende por qué se hace, ¿cómo se puede adorar verdaderamente? Un gran propósito entonces del Señor es revelarnos especialmente cuál es la adoración verdadera. Así que lo primero es, no es religiosa. Lo segundo es conforme a la verdad revelada. Por eso dice el versículo, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Te fijas entonces ahí como menciona, ahí se menciona como judío realmente, que adoramos lo que sabemos? ¿Qué significa? Que adoramos lo que hemos entendido claramente con la revelación dada por Dios, la revelación escritural. Adoramos lo que sabemos. Cristo entonces en este lugar se identifica claramente como un adorador y además también se identifica con los judíos, ¿verdad? Porque a los judíos les había llegado la palabra de Dios y de hecho se les dijo que ellos iban a ser los cuidadores de la palabra de Dios, como dicen Romanos. Se les ha confiado la palabra de Dios. Dios estableció un pueblo, lo llamó a través de Abraham para formar un pueblo a través del cual vinieran todas las revelaciones que Dios ha dado para el mundo. Entonces el Señor menciona aquí como toda esa revelación de los profetas y todo lo que ha sido dado es conforme a la verdad, conforme a la verdad revelada. Y por eso lleva a que la persona con plenas bases adore lo que sabe, lo que tiene convicción, y lo asocia con la siguiente expresión del versículo 22. Fíjate cómo lo asocia. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. No quiere decir que los judíos son salvadores, sino que claramente está mencionando que a través de los judíos vendría la salvación de Dios. Y eso lo sabemos muy claramente, que es la salvación del alma, la salvación del infierno, del castigo eterno, a través de un Salvador que fue anunciado desde Génesis, cuando Dios dijo que vendría alguien que aplastaría la cabeza de Satanás. Se habló del Salvador y Apocalipsis habla del Evangelio eterno, porque todos los profetas hablaron desde el principio hasta el final de un Salvador, el único Salvador, y todos ellos fueron judíos a través de los cuales Dios dio revelación desde el Antiguo Testamento. Como dice, son israelitas, de los cuales son la adopción, dice Romanos 9:4, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Oye, ¿qué nación tuvo tantos privilegios? Que Dios se manifestó con tanta gloria y grandeza. ¿Quién? Dice Romanos 9:5, y de ellos son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Qué revelación tan preciosa que a través de la nación judía viniera la encarnación del Dios verdadero, hecho hombre, para llevar a cabo nuestra salvación. Así que está revelada la verdad. La adoración verdadera está basada primeramente en la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento. No es nada más de que cualquier persona dice, bueno, yo creo que nosotros podemos establecer una especie de adoración más o menos parecida, ¿no? Más o menos que se aparezca a la que Dios dio, ¿no? Más o menos igual, y cada quien su verdad. No, en realidad es algo que ha sido gradualmente preparado desde el Antiguo Testamento para llevarnos a Cristo y para ver en Cristo el cumplimiento de todas las promesas por medio de su venida. Por eso es importante cuando el Señor le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque no puede haber salvador ni salvación más que por medio del mismo que ha sido enviado para salvación y para bendición
de todas las naciones bajo la tierra, como Dios le dijo a Abraham, en tu simiente todas las naciones serán benditas, todas las naciones de la tierra serán benditas. Y entonces dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Entonces ya fue establecida esta adoración verdadera con la venida de Cristo, con el establecimiento de Cristo, ¿verdad?, que lo hizo todo perfectamente para que pudiéramos tener una adoración genuina, verdadera. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué significa entonces todo esto? Bueno, primeramente aquí el Señor muestra que es una adoración muy diferente a la que uno está acostumbrado. Ritualista, monótona, mecánica, ceremoniosa, formalista, todo eso no es la adoración que el Padre busca, pero muestra que es una adoración superior, que ha venido, que ha llegado y que ahora ya está presente. Los apóstoles, los discípulos, ¿verdad?, habían sido llevados al Señor y ya desde en ese momento se estaba formando a los verdaderos adoradores. Por eso dice, ya existen esos adoradores, ya está presente por medio de la venida de Cristo. Y sabemos con el Nuevo Testamento que el Señor estableció el camino, que el camino quedó perfectamente instaurado, el acceso confiado a Dios, no por las obras del adorador, sino por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo partido en la cruz, para que nos acerquemos confiadamente, para que tengamos libertad de acercarnos al trono de la gracia, para hablar con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con plena convicción. No es nada de que no sabemos o a ver si por casualidad, no, con plena certidumbre de fe, acercarnos y hablar con el Señor, purificados los corazones de mala conciencia y lavados ya los cuerpos con agua pura. Entonces es un camino ya establecido, por eso es un camino que ya está presente y ya está instituido. Por eso la mujer pues definitivamente que no sabía nada de todo esto, como si hubiera dicho el Señor a ella, mira, lo que tú principalmente estás buscando, lo que a ti te interesa saber, que es adorar genuinamente a Dios de corazón, y lo que quieres tú saber es quién es el adorador verdadero, ha llegado la respuesta para ti. Es una adoración de corazón, no es de lugares donde hay que estar, ni de ceremonias que hay que cumplir, ni de rituales que hay que observar. Es algo que todo eso fue sombra, que ahora ya se ha cumplido con la revelación. Por eso dice, todo eso ha hecho que ahora se formen un grupo de adoradores verdaderos que adoran al Padre. Aquí entonces se distinguen a los verdaderos adoradores de todos los que son falsos. Oye, ¿qué ventaja tendría ser un adorador falso? ¿Qué sentido tendría ser de los adoradores falsos? ¿Qué sentido, no? Por muy hermosa que estuviera su creencia, no es adoración que el Padre busca. ¿Qué sentido tiene todo eso? Los verdaderos adoradores adorarán. ¿Y por qué son verdaderos? No por ellos, sino por las características a través de las cuales han sido dotados por el conocimiento del Señor Jesucristo, por su venida a nosotros. Por eso dice, son genuinos, son verdaderos adoradores que adoran al Padre de verdad. Por eso es muy importante que los adoradores, que tú también seas de los verdaderos adoradores, de los verdaderos, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y estos adoradores, así como te pasó a ti, como me pasó a mí, no eran adoradores de verdad. No, estábamos en nuestro mundo, metidos en nuestras cosas, pero el conocimiento del Señor Jesucristo nos trajo a ser adoradores de verdad. Y ese es el privilegio que dice, adorarán al Padre. Qué hermosa revelación de Dios como Padre. Porque todos aquellos que han sido convertidos a Cristo, que han confiado en el Salvador,
para su salvación eterna, que han puesto su confianza en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, como la base para su perdón, justificación, entonces ellos son hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, aquí el Señor ya lo menciona, adorarán al Padre. Y está explicando a quién realmente se adora. Porque mucha gente, como te decía yo hace ratito, adora, pues diríamos, ¿a qué adora uno? ¿Te acuerdas aquí cuando tú ibas a tu creencia allí? ¿Qué adorabas? Pues no sé, a lo mejor sí eres una persona dedicada y a lo mejor sí intentabas adorar a Dios, pero ignorabas muchas cosas importantes, ¿no? Realmente no tenías certeza o había confusión. Y la principal conclusión es, ¿por qué tantos caminos hay? ¿Por qué tantas verdades? Supuestamente, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Lo que esta mujer decía, ¿quién está en lo correcto? Bueno, aquí entonces se menciona a quién realmente se adora. Al Padre, el único digno de ser adorado. La verdadera adoración entonces incluye un entendimiento correcto de quién es aquel a quien se adora, a quien el alma se postra, ante quién es Él. Esa adoración entonces es muy importante porque nos conecta con el Padre. Ya ves que los discípulos dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Así que el Señor demostró que el camino al Padre, también contestó, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ningún hombre puede venir a Dios, puede adorar de verdad, si no tiene un entendimiento correcto de cómo es el camino al Padre, a Dios el Padre. Entonces, es muy importante también, en tercer lugar, que la adoración verdadera no es religiosa, que es en base a la verdad, y en tercer lugar, es que es guiada por el Espíritu de Dios. La verdadera adoración es guiada por el Espíritu de Dios que viene a vivir en el corazón, como dice la Biblia ahí, en versículo 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La frase espíritu y en verdad describe las dos características básicas de la adoración verdadera. En espíritu podríamos decir que es a diferencia de aquello que es ritual, aquello que es en este lugar o en este otro, aquello que es ceremonioso, en este monte o en aquel. En espíritu podríamos decir que es en oposición al esfuerzo carnal. En espíritu podríamos decir también que es contrario al fanatismo irracional, hacerlo por hacerlo, ser llevados como se nos llevaba. Y en espíritu significa movidos y guiados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Entonces, esto finalmente es algo de lo que significa el adorar en el Espíritu. Es un acercamiento verdadero a Dios desde el fondo del corazón, porque lo más importante es lo que hay en nuestro corazón. Desde el fondo de nuestro corazón, que es, dice la Biblia, ustedes son el templo del Espíritu. Todas las cosas entonces implican una verdadera adoración genuina. En el momento que las cosas distraen de la verdadera adoración, pues ya no es adoración. Por eso es muy importante que seamos guiados por el Espíritu y cuántas veces eso nos pasa, ¿verdad? Que no, que al contrario, es muy fácil que nosotros también caigamos igual que los demás en la carne, en adorar en la carne, pero no. La adoración en el Espíritu implica una adoración desde el corazón, no en un lugar especial, sino desde el fondo de tu corazón, en adoración, una actitud hacia Dios, pensar en Dios, escuchar su verdad, algo que te inspira tu alma, cantar las alabanzas, dar acciones de gracias, orar,
adorar por su grandeza, su majestad, su creación, dar gracias por su cuidado, etcétera. Todo eso es movido por el Espíritu en un momento continuo. No necesitas estar en un lugar. A cada rato puedes estar adorando en tu corazón al Padre. Por la oración, por la intercesión, por la acción de gracias, etcétera. No dependemos de ceremonias o cosas externas. Por eso en espíritu es en oposición a todo aquello que pues en un momento dado estábamos acostumbrados y somos asistidos y guiados por el Espíritu. Y en verdad, como dice aquí, en espíritu y en verdad, pues es en oposición a lo que antes era sombra, símbolo, ilustración, como es el Antiguo Testamento, que ya quedó obsoleto. Es también en sinceridad. En verdad significa no solamente la revelación de la palabra, no solamente el camino, que Cristo es la verdad, sino también significa sinceridad. Sinceridad de corazón. Dice el Salmo, tú amas la verdad en lo íntimo. Oye, qué maravilloso, ¿no? Al Señor no lo podemos engañar en lo absoluto. Tú amas la verdad porque Él es Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Cómo es posible que se le dé una adoración, se le puede dar una adoración falsa, ¿no? No, la sinceridad o la genuinidad de corazón, la franqueza de la que hablamos la semana pasada, franqueza primero para hablar con el Señor, pues es en la verdad. Por eso el Señor aquí nos menciona que es un verdadero adorador porque adora al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que no vemos, no tocamos, no sentimos, no es de acuerdo a nuestros sentidos. Olerlo, tocarlo, verlo, no. Es espíritu. Por eso en espíritu se le adora en verdad. Y entonces esto está en armonía con la naturaleza de Dios, porque si Él es espíritu, pues la adoración debe ser en el espíritu, desde el fondo del corazón, en genuinidad, en sinceridad a Él, con toda franqueza delante de Él, para que la adoración sea genuina y sea verdadera. Por eso Juan, versículo 22, Juan 4:22, le dice a la mujer, ustedes adoran lo que ignoran. Es indispensable saber cómo es Dios, quién es Dios, cómo se puede adorar a Él desde el fondo del corazón, desde lo más genuino de nuestro ser. Entonces dice la Escritura que la adoración aquí armoniza con lo que es Dios, es en armonía con su verdad, en armonía con su ser, su naturaleza, en armonía con el camino que Él ha establecido y sobre todo en armonía con la naturaleza de Dios, que es espíritu. Así que el Espíritu de Dios aquí habita en templos pero humanos, dice, que son los creyentes. Desde el fondo del corazón se tiene comunión en el Espíritu con Dios, que es Espíritu, y que Él te oye y que te escucha desde el fondo de tu corazón. Todo entonces lo que es localista, religioso, simbólico, quedó atrás y ahora es en correspondencia con la realidad desde el fondo del corazón del creyente, hecho un templo del Espíritu de Dios. Entonces, tales adoradores, dice el versículo 23, busca el Padre. Pues sí, ¿verdad? Yo imagino que tú también no quieres ser de los adoradores falsos, ¿sí? Quieres ser un adorador genuino. Y una de las inquietudes sin duda es cómo acercarme a Dios, cómo tener comunión con Él, cómo servirlo. Todo eso es muy importante en la vida de un cristiano para disfrutar esa hermosa comunión que es con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. Y sobre todo porque el Padre busca a esos adoradores, tales adoradores. ¿Verdad? Todos aquellos, dice en Isaías capítulo 1, está cansado el Señor. Dice en Isaías capítulo 1, cansado estoy de sus sacrificios, cansado de vuestras salmodias. Dice así Isaías, ¿no? Porque es una adoración ritualista, mecánica, monótona, no de corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, el Padre busca a estos adoradores que lo adoren en esta manera. Y lo menciona aquí claramente, que es el anhelo también
como vemos en la mujer, al hacer esta pregunta, sin duda, vemos que expresa un anhelo que hay en todo hombre, porque por muy duro que sea la persona, por una vida tan tremenda que haya llevado, hay inquietudes en su corazón, espirituales sin duda, y toda persona quiere saber cómo tener comunión con el que es el autor de su ser. Es una búsqueda humana, pero no solamente es una búsqueda del ser humano, sino es una búsqueda de Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en verdad y en espíritu. Entonces la adoración que Él busca es acorde finalmente con su naturaleza, ¿verdad? No es religiosa, es de acuerdo a la verdad revelada, es en espíritu y en verdad, y en cuarto lugar es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Qué revelación a una mujer, ¿no? Una mujer samaritana que parecía que nadie daba nada por ella, ¿no? Una rechazada de la sociedad, definitivamente. Y el Señor Jesucristo le está dando una revelación maravillosa acerca de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí está, entonces se da la segunda razón por la cual es necesario, primero porque Él la busca, pero aquí porque es necesario que así lo hagan los hombres, puesto que Dios es espíritu. La naturaleza de Dios no es corpórea, es un Dios que ha creado todas las cosas, la fuente de toda bendición. Él es eterno, Él es el que nos da todas las cosas, sostiene todas las cosas con su poder, y dice la palabra de Dios que es eterno, espíritu eterno. La adoración a Él debe ser de acuerdo a su naturaleza y debe brotar desde el fondo del corazón, desde el corazón del hombre, del creyente, a Dios. Por eso la naturaleza de Dios es correspondiente con la adoración que se le da. Quiere decir que Dios no tiene cuerpo, que no es material, que no se le puede meter en un lugar, que no se le puede adorar con manos humanas, como si, ay, ¿verdad? No vayas a tirar a Dios, ¿verdad? Algo así. Espérate, no, espérate, con cuidado, llévala, porque, ¿verdad? Las manos humanas no pueden adorar ni honrar a Dios. Entonces estas expresiones del Señor hace que la mujer entienda que esto es completamente nuevo para ella. Ella está acostumbrada a una adoración religiosa, ritualista, tradicional, pero no de corazón. Sin embargo, su alma está hambrienta, está necesitada de conocer al Dios verdadero, al que no ha conocido. Y este hombre le está hablando de un agua que le va a quitar la sed, pero que es un agua interior, que dice, no se compara con el agua que tú vienes a sacar del cántaro, porque todas las personas que beban de esta agua van a volver a tener sed, pero el agua que yo te voy a dar no te va a dar sed jamás. Y es verdad, porque sana por completo la ansiedad, la angustia, el quebranto, la duda de toda persona de cómo tener comunión con el Dios vivo y verdadero, adorar de verdad, saber perfectamente, con certeza, que Él está ahí presente, que Él oye mi oración desde lo más profundo de mi ser. Oye, qué certeza tan importante para la vida de una persona como ella. Ella pregunta, o dice, cuando el Señor le hace esta exposición clara de cómo es la adoración verdadera, lo que ella queda para responder solamente es: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le contesta: yo soy el que habla contigo. Ella entonces dice en la palabra de Dios que deja su cántaro, algo que le interesaba mucho a ella, lo deja abandonado ahí, se va corriendo a la ciudad y le dice a todas las personas: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces toda la ciudad salen a ver
si era realmente el Cristo. Mira, se convierte ella en una predicadora únicamente de contemplar la hermosura del Señor, contemplar su maravilla, pero especialmente la actitud de Dios para traerla a ella desde sus circunstancias cotidianas, como ir a buscar el agua, ir al pozo, traer el cántaro, llevarlo cargando y toda una conversación con este hombre. Todo eso el Señor lo lleva paso por paso por su gracia, revelando su corazón, dándole revelación a su corazón para que ella en un momento dado crea verdaderamente que ahí está lo que ella necesita, el camino de acceso al Padre, y que disfrute verdaderamente lo que ella tanto ha anhelado, que es sanar, saciar su hambre espiritual interna. Es que, qué hermoso, ¿no? El Señor únicamente actúa con la gracia, le siembra la verdad, la espera, se adapta, la lleva de paso en paso hasta el momento en que ella ve a Cristo. Así que, qué bonitas conversaciones, ¿no? No siempre nos pasan estas conversaciones así tan dichosas, donde en una conversación de lo que sea, puedes llevar a una persona al conocimiento de Cristo. Qué dicha, ¿no? Qué maravilla. Algo excepcional, y yo creo que debemos cultivarlo, porque de un tema se pasa al otro, del otro al otro y al otro, y todo eso nos sirve para que la persona, por la gracia, por la actitud correcta, le resplandezca el Evangelio. Entonces somos anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que estábamos a su luz admirable. ¿Eres adorador verdadero? Bueno, aquí vemos cuáles son las bases para una adoración real y genuina. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos puedes dar certeza plena, absoluta, de adorarte desde lo más íntimo de nuestro corazón, porque a ti no te podemos engañar siendo Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Más que lo que podemos hacer es adorarte de corazón, genuinamente, en verdad, en base a la verdad, inspirados por la revelación del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu, movidos, motivados por el Espíritu de Dios que ha venido a vivir a nuestros corazones. Pues qué privilegio. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su venida. Gracias por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén, Señor. Bueno, vamos a cantar un corito. Ven tal como estás. Qué bonito, ¿no? Venir al Señor en nuestra condición. Qué hermoso que el Señor, en la condición en la que estaba la mujer, tal como estaba, es llevada a las alturas espirituales gracias a la obra de Cristo en su vida. Vamos a cantar entonces el número 231.
llama el Salvador. Ven tal como estás, ven y ve y recibe, vivirás por siempre. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias al Señor por darnos este privilegio de adorar al Señor, de cantarle, de orar y de tener comunión unos con otros en Cristo. Que el Señor les bendiga y les siga guardando.